buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Bienvenidos a un momento con Dios. Damos la honra y la gloria a Dios en nuestras vidas en todo momento, en todo lo que Él nos da, todo lo que nos permite, y eso nos compromete cada día más a estar más pegados a Él, a querer más de Él, y cuando queremos más de Él, queremos darle más de nosotros. Queremos que Él crezca y nosotros menguar. Vamos a continuar nuestro estudio de la palabra de Dios. Esta noche vamos a leer el capítulo 17 del libro de los Hechos. Así que veamos y recibamos lo que el Señor tiene para nosotros. Dice así la palabra del Señor. Hechos 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, que es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número de mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir ese palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí y ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas,
ni es honrado por manos de hombres, sino que como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra, escultura de arte o de imaginería de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagista, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Bien, continúa aquí Pablo en sus viajes, va a diferentes ciudades y en algunas como que lo que va a encontrar es algo muy similar. Dice la palabra que lo que él acostumbraba era ir a la sinagoga de los judíos y ahí les explicaba y pasaban varios días de reposo, que era el día que se reunían, para explicarles la palabra, pero que también se reunía en las plazas con los griegos que querían oírle. Y siempre había un grupo que creía, la iglesia empezaba a crecer, pero también había otro grupo que no quería, que no creía, lo atacaban, alborotaban para que él fuera atacado. No importaba. Él daba la palabra y el que la quería la tomaba y el que no. Y si lo querían atacar, Dios los libraba. Me llama mucho la atención cuando él llega a Atenas. Dice la palabra que se encendía su furor al ver tanta idolatría, como para que no. Pero la sabiduría que Dios le había dado a este hombre le hizo no mostrar ante los atenienses esa cólera que él tenía, ese celo por Dios que él tenía, sino que hizo hablarles con palabras de sabiduría. Estos hombres eran griegos, estos hombres eran de mucho conocimiento y de mucho estudio. Y la palabra nos menciona que ellos estaban como siempre dispuestos a buscar algo nuevo. Querían saber algo nuevo. Si alguien llegaba y les llegaba a contar algo nuevo, entonces ellos estaban dispuestos. Y por eso lo llevan al lugar y le dicen, cuéntanos qué es lo que tú tienes. Queremos saber lo nuevo que tú traes. Y entonces él con toda sabiduría les dice, en todo veo que soy muy religioso. Porque he visto entre el pueblo un lugar, un altar específico que dice al Dios no conocido, que ese Dios que ustedes no conocen es el que yo les tengo a hablar. Es el creador de todo cuanto hay y el único que merece adoración. Y empieza a hablarles y a hablarles de qué fue lo que hizo Jesucristo y a explicarles y a enseñarles el evangelio de Jesucristo. Y precisamente al hablarles de eso les dice, Él es el único que merece adoración. Ese Dios no va a permitir que se esté adorando imágenes de oro, de piedras preciosas o de madera, o de piedra, o de nada. Solo Él es el único digno de alabanza y de adoración. Cuando dice la palabra que cuando Él les habló acerca de la resurrección, pues eso ya los puso a ellos así como que tal vez Él no estaba hablando algo correcto. Estaba hablando algo que mucho más allá de lo que ellos entendían. Ellos se creían sabios, ellos se creían que ellos lo sabían todo.
pero Él estaba tocando algo que ellos ni siquiera se imaginaban que era. Pero Él siguió, porque era Dios quien llenaba su boca de la palabra que tenía que decir. Damos gracias al Señor, que nosotros conocemos a ese Dios, al único Dios, que es digno de toda honra, gloria y alabanza. Lo alabamos, lo glorificamos, lo bendecimos y además recibimos su amor, recibimos su misericordia. Porque a pesar de ser Dios, a pesar de ser soberano, nos ama con grande amor, nos conoce a cada uno de nosotros. Yo no conozco a cada uno de los que está viendo esta enseñanza, no los conozco, pero Dios sí. Y no solo los conoce, conoce sus corazones, las intenciones de su corazón. Y si hay algo ahí dentro de su corazón que usted necesite sacarlo, este es el momento. Vaya a platicar con Dios, vamos a platicar con Él. Y lo que necesitamos entregarle, entreguémoselo. Porque Él puede. Este no es un Dios, nuestro Dios, que es el único Dios. No es un Dios igual que esos dioses falsos, que están esperando que se les rinda un sacrificio. Él está para darnos. Y lo que nosotros le damos es en agradecimiento a lo que Él nos dio. Nosotros lo amamos, pero porque Él nos amó primero y nos mostró su misericordia. Y precisamente por eso, al habernos dado la libertad de donde estábamos, estamos comprometidos con Él, para seguirlo, para servirlo, con todo lo que nosotros somos. Vamos, hermanos, platiquemos con Él, entreguémosle todo nuestro ser y comprometámonos con Él a adorarlo única y exclusivamente a Él, porque solo Él se lo merece. Dios los bendiga.